¿Cómo están? Bienvenidos a estas entrevistas focalizadas que hacemos en Chilevisión y CNN. Hoy día estamos con el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. José Miguel, ¿cómo estás tú? Muy bien, Fernando. Un placer estar contigo. José Miguel, normalmente hablamos de temas que tienen que ver con violaciones de derechos humanos en la forma más clásica, digamos, un gobierno o alguna institución que se excede en sus disposiciones y sus facultades y de alguna manera viola los derechos humanos. Pero tú sacaste una súper interesante columna hace no poco tiempo, donde empezaste a tratar temas de derechos humanos que afectan a otras personas y no necesariamente por acción policíaca. Me estoy refiriendo a la gente LGTB, a la gente que tiene que ver con opciones y orientaciones sexuales distintas a lo que es el parámetro clásico, y por lo tanto me encantaría un poquitito ver cómo America's Watch ve esa situación. Mira, a ver, Fernando, un par de cosas antes. La cuestión de los derechos humanos, como tú bien dices, se pone normalmente sobre la mesa cuando estamos ante, por ejemplo, brutalidad policial, abusos policiales, cuestiones referentes a las prisiones, etcétera. Pero también se puede poner sobre la mesa por una decisión errada de un tribunal. Mira, por ejemplo, el caso de la jueza Karen Atala, que hace algunos años la Corte Suprema confirma una decisión para quitarle la custodia a sus niños por su orientación sexual, porque ella era lesbiana y así lo admitía públicamente. El ex marido logró con éxito quitarle la custodia y esto fue refrendado por la Corte Suprema. Esto llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hubo que corregir esa situación y modificar las consecuencias de ese fallo. Lo que motivó esta columna en el Mercurio fue el hecho de que el Tribunal Constitucional chileno repite más bien la misma línea en un voto de mayoría, en el sentido de que las parejas de un mismo sexo no pueden contraer matrimonio, ni siquiera si han contraído matrimonio fuera del país, tampoco lo pueden inscribir en Chile. Lo que me pareció tremendamente, yo te diría, llamativo y hasta ofensivo, fue el fallo mayoritario, que arrancaba por sostener que aquí no, en Chile, decía, no se discrimina contra las parejas gay, las parejas homosexuales, porque siempre tienen la opción de casarse con alguien del sexo opuesto. Parece una broma de mal gusto, pero eso es exactamente lo que guía el fallo. Y al mismo tiempo me pareció que reflejaba una falta de respeto a la dignidad humana en un sentido tan profundo, al simplemente enviarles el mensaje a aquellas personas que tienen una orientación sexual distinta, que acá no se discrimina, cuando digo acá me refiero a Chile, siempre y cuando ellos dejen de ser quienes son. Por eso es que decidí escribir esta columna, que además la contrasta con lo que ha sido la evolución del derecho en otras partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos, nada menos que por la propia Corte Suprema de Estados Unidos, antecedentes que fueron totalmente ignorados en este fallo del Tribunal Constitucional, y por eso además apelé a los miembros del Congreso para que corrigieran esta situación. Es bien interesante lo que tú estás planteando, José Miguel, porque no hace poco fue motivo de noticia el que dos mujeres tuvieran a su hijo Joaquín, así se llama él, bueno, por inseminación artificial de una de ellas. Pero ahí surgió una vez más el tema de cómo se reconoce que ambas son de alguna manera madres del niño, y me gustaría ver qué relación tiene que ver esto con la visión clásica que nosotros aquí en Chile por lo menos vemos de los derechos humanos, que te insisto, generalmente tiene que ver con excesos de fuerza o excesos de facultades, y no tanto
en estas materias que probablemente son mucho más ocurrentes, pero que se tratan poco a nivel de prensa. Mira, Fernando, el tema de derechos humanos no solo es relevante cuando estamos hablando de una detención arbitraria o de un problema, por ejemplo, de libertad de expresión y censura, o una cuestión donde haya brutalidad por parte de la autoridad. También hay todo un campo que es enorme y que es de la mayor importancia en el ámbito de los derechos humanos, como es la discriminación. Y la discriminación se da, sí, como sabemos, por cuestiones legislativas, es decir, por una norma, una ley que abiertamente discrimina, como es el caso de las minorías sexuales tratándose del matrimonio, como también por prácticas donde lo complicado es recolectar evidencia empírica en los hechos para mostrar que en la práctica, si no en la ley, pero en la práctica se da esa discriminación. En el caso de lo que estamos tratando en esta conversación, estamos aludiendo a lo que son las normas, los fallos judiciales que son abiertamente discriminatorios, donde no hay base alguna para la discriminación. Recordemos que los estándares internacionales prohíben la discriminación por cuestión de género, por cuestión racial, étnica, socioeconómica. Y aquí, evidentemente, de lo que se trata es de impedir la evolución del derecho conforme a valores jurídicos y estándares internacionales que obligan a Chile, como es el prevenir, evitar la discriminación por cuestión de orientación sexual respecto de parejas de un mismo sexo. Déjame plantearte, para terminar, un punto que está hoy día discutiéndose en Chile y que es tremendamente álgido, que es el tema del negacionismo. Sí. Así como en muchos países europeos se tiene legislación respecto del negacionismo, se está intentando tener legislación aquí respecto de, por ejemplo, quienes desconocen las atrocidades de la época de la dictadura o las minimizan o las relativizan. ¿Qué sustento en términos de derechos humanos tiene la posibilidad de una legislación como esta? Mira, la legislación que avanza lamentablemente en el Congreso y que hoy día está en manos del Senado en Chile contradice obligaciones jurídicas internacionales de Chile en materia de derechos humanos, específicamente en cuanto a libertad de expresión. Hoy día no es tolerado a nivel global, tanto por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se le amenace a alguien con la prisión cuando está negando o justificando o aprobando, que son los términos que usa el proyecto que avanza en el Senado en Chile, cuando está negando hechos históricos de interés común, donde hay un interés público comprometido. Amenazar a alguien con la prisión, con la cárcel, simplemente porque niega la validez o intenta justificar atrocidades cometidas por la dictadura, es una censura, es una imposición de una restricción que no es plausible, que no es proporcional, que no está justificada a la libertad de expresión. Creemos que el mejor método, obviamente, para contrarrestar ese tipo de opiniones y ideas es más debate público, no menos debate público, más información, más educación. Hay argumentos que se pueden utilizar para desmontar comentarios de ese tipo, que son obviamente hirientes, que son dolorosos, que son inaceptables en una sociedad democrática como la chilena, pero jamás la persecución penal, ni menos aún con la redacción que existe en el Senado, donde se alude a que si esas opiniones pudieran generar un problema de orden público, así dice el proyecto de ley, lo cual, en mi opinión, además de constituir un problema de libertad de expresión, viola el principio de legalidad por la vaguedad, por
la imprecisión, la ambigüedad de los conceptos que se están utilizando, y por lo tanto espero que el Senado rechace ese proyecto y esta materia siga siendo tratada como parte de lo que es el debate público, con mayor información, con mayores argumentos y mejores argumentos, y no sobre la base de la amenaza del derecho penal. Muy cortito, José Miguel, ¿y cuáles son las bases para que esta legislación sea efectiva en algunos países europeos, Alemania, Hungría, Rumania, en fin? Hay países como esencialmente Francia y Alemania que a raíz de la experiencia tan abominable, salvaje, como fue el Holocausto, hace ya varias décadas aprobaron legislación en este sentido. Pero esas disposiciones han sido, hasta cierto punto, ha hecho la vista gorda a la Corte Europea de Derechos Humanos, sosteniendo que la legislación que se ha dictado hace parte de lo que llaman en Europa el margen de apreciación, que es una especie de un campo de trabajo que se le reconoce al Estado, donde el Tribunal Europeo hasta ahora no ha tenido me refiero al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un pronunciamiento tajante contrario a ello. Pero sí son tajantes las opiniones vertidas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el que vela por el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, donde en el artículo 19 se consagra lo que es la libertad de expresión. Los casos de Alemania y de Francia no son de ninguna manera un modelo a seguir, no constituyen un estándar internacional actualmente en vigencia, son disposiciones domésticas, es decir, nacionales, que contradicen esos estándares por las razones que acabo de mencionar. José Miguel Vivanco, muchas gracias por este contacto con CNN y Chilevisión, que te vaya muy bien, gracias. Al contrario, un placer estar con ustedes.